Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Que el Señor me les bendiga. Como todos los martes, pues les traigo pequeñas enseñanzas, pequeñas reflexiones y pido a Dios que les conceda edificar su vida por medio de la predicación de su palabra. Ciertamente el enemigo va a usar muchas cosas para que la palabra no se propague. Ese es el propósito del enemigo, que no le demos la gloria y la honra a Dios. Pero me alegro porque Dios todavía me da la oportunidad de llevarles la palabra de Dios. Así muchos no la escuchen, no terminen de ver los videos, hagan caso omiso de la palabra de Dios. Y me gozo, ¿saben por qué? Porque siento que en muchas personas que miran los videos ha sido de edificación para su vida. Y los otros, ¿verdad?, que hacen caso omiso, pues Dios se va a encargar de ellos. Ciertamente siento miedo por ellos y ciertamente me gozo con los que ponen ese poquito de atención a la palabra de Dios. Pero bueno, así como a Job, ¿verdad?, Satanás tocó todos sus bienes, toda su familia y fue porque Dios lo permitió. Así creo que si Dios permite que mi vida sea zarandeada, que sea para la gloria de Él. Que si Dios permite que me apedreen, que sea para la gloria de Él. Porque la palabra dice que el que quiera vivir piadosamente, ¿verdad?, va a ser perseguido, va a ser apedreado. Y también la palabra dice que me goce en medio de las tribulaciones. Ciertamente no tenía ánimos, ¿verdad?, de hacer este video, pero Dios es el que busca la manera como reanimarme y va a usar de todo un poco, ¿verdad?, para que su palabra sea predicada y enseñada. Y también otras cosas que me animan a seguir exponiendo la palabra de Dios son esas piedras que me lanzan. Como les digo, no sé si miran y escuchan todo el video, pero en esta ocasión quiero ser breve. La enseñanza que les traigo es la parábola de los talentos que se encuentra en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículo 14 al 30. Ciertamente al escuchar el título
¿verdad? Lo primero que se nos puede venir a la mente son talentos o capacidades o dones que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado, nos ha regalado. Pero si nos vamos a aquella época, ¿verdad?, donde Jesús le enseñó el talentos, era una medida, de precios o de pagos, ¿verdad?, con el cual pagaban toda esa gente las cosas que ellos compraban, ¿verdad? Pero antecediendo este pasaje, nos vamos a encontrar también con la parábola que Jesús enseñó acerca de las 10 vírgenes. Y las dos parábolas nos enseñan respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesús, de cómo debemos de estar o cómo nuestras vidas deben de estar respecto a la relación con nuestro Creador o al conocimiento de la venida del Señor. ¿Cuál va a ser nuestra actitud, verdad, respecto a nuestra vida cristiana? De inmediatamente el pasaje nos tiene que mandar, ¿verdad?, estas dos parábolas nos tienen que mandar al contexto, ¿verdad?, y es en el capítulo 24, del 3 en adelante o del versículo 1 en adelante, donde Jesús está sentado en el monte de los olivos con sus discípulos y ellos comenzaron a hacerle una serie de preguntas. Que cuándo serán estas cosas, ¿verdad? Y esta pregunta es respecto al templo de Jerusalén, que nos dice en el versículo 1, y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, dice, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, eso que Jesús predició, eso que Jesús predijo, se cumplió, ¿verdad?, en el año 70 después de Cristo, que destruyeron el templo de los judíos. También le hacen otra pregunta. Y estas dos preguntas son respecto a la venida de Él y del fin del mundo, que dice: ¿qué señal habrá de tu venida?, le preguntan, y del fin del siglo, dice. Algunas cosas ya se cumplieron, como la destrucción del templo, o se están cumpliendo, y otras todavía no se han cumplidas, ¿verdad? Y podemos ver en el capítulo 24 que Jesús le da una serie de señales a los discípulos, y una de las señales que le da es: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el versículo dice, nuestro Señor le da mucha importancia a esta señal, que lo vuelve a repetir en el versículo 23. Si alguno dijere, dice Jesús, mira, aquí está el Cristo, o mira, allá está, no le crean, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, dice, y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan, dice, o mirad, está en los aposentos, no le crean, dice. A lo largo de la historia se han levantado falsos cristos, y uno muy conocido fue Jim Jones, que engañó a muchos e incluso los envenenó en el lugar que se llama Guyana o Jonestown. Una mujer también que se hace llamar Melquisedec Lisbeth o Cristo Lisbeth, y muchos
Y muchos falsos cristos han surgido diciendo yo soy el Cristo, dice. Y a muchos han engañado. Y la Biblia lo dice. Pero la Biblia dice también que a los elegidos no podrán engañar. Dice, de tal manera que engañarán si fuera posible a los escogidos. Pero no será así. Otra señal es que oiremos guerras y rumores de guerra. Siempre han habido guerras y rumores de guerra, pero no como lo estamos presenciando. Tan seguidas las guerras y también las alarmas para otras guerras. Dice también que habrán pestes y sabemos lo que hemos pasado a lo largo de la historia en esta área. Habrá hambres, otro problema que siempre ha existido en nuestra sociedad. Según datos, aproximadamente el 29.3% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimenticia moderada o grave. Esto equivale a 2.300 millones de personas y el panorama no es tan alentador. Terremotos, otra señal que nos dice el Señor Jesucristo y siempre están presentes. El peligro está latente y más ahora y con mucha más fuerza. Y Jesús dijo, y todo esto será principios de dolores. También otra señal que va a suceder es que se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Los días, otra señal, serán como en los tiempos de Noé y de Sodoma y Gomorra. Aquí nos da más luz nuestro Señor Jesucristo y nos dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Sodoma y Gomorra también, que la inmoralidad sexual estaba en su máximo apogeo. Luego de estas señales que Jesús nos da, nos va a comenzar a decir cuál va a ser la realidad de las personas en esa etapa de la humanidad. O simplemente nos está diciendo que unos se van a quedar y otros se irán con Él. Versículo 40, dice del capítulo 24 en Mateo, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, dice, y la otra será dejada. Pero también nos dice cuál va a ser o cuál puede ser, ¿verdad?, nuestra actitud ante estas cosas. Versículo 44. Por tanto, dice, también vosotros, dice, ¿verdad? El Señor se refiere a los escogidos, a los cristianos. Estén preparados, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ciertamente es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado en dar fechas, días, horas, años, ¿verdad? Porque dice el Señor que no sabemos cuándo Él va a regresar. Dice el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo a Dios le corresponde ese conocimiento. Solo Dios sabe cuándo Jesucristo va a volver por segunda vez. E inmediatamente entra en las enseñanzas de las parábolas, como les dije, la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y también nos explican
que 5 fueron dejadas y 5 se fueron con el Señor. Estas son las insensatas, las 5 insensatas y las 5 prudentes. ¿Verdad que también se refiere a la actitud que tenemos ante todas estas cosas, ante la venida de nuestro Señor Jesucristo? Aquí no hay grises. Aquí te quedas o te vas. Con Él todo depende de Dios, porque su palabra dice que Él tiene misericordia, de que Él quiere tener misericordia. Y Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 65, dice, por eso les he dicho, dice, que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. La salvación es 100% de Dios. La salvación es 100% de Dios. No podemos hacer nada nosotros para ganarnos la salvación. Pero entraremos, ¿verdad?, a la enseñanza de Jesús, ¿verdad?, en la parábola de los talentos. Y dice la palabra de Dios, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, dice, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, dice, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ciertamente esta parábola se puede interpretar, ¿verdad?, conforme a la Biblia de muchas maneras. Como les dije, el talento lo pueden relacionar con los dones y las capacidades que Dios nos da, ¿verdad?, para su servicio, ¿verdad? Pero aquí podemos tener un problema con esta interpretación, porque si es basado, ¿verdad?,
a nuestros talentos, a nuestros dones, eso significa que somos cristianos, ¿verdad? Y el siervo infiel fue mandado al infierno, ¿verdad? Por eso no puede cuadrar esa interpretación. Pero la Biblia puede mostrarnos más respecto a esta enseñanza y podemos ver que el hombre, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, dice, que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. El hombre, ¿verdad?, es el Señor, es nuestro Dios, ¿verdad?, el cual nos ha entregado nuestra vida. El talento puede referirse a la vida que el Señor nos ha dado, ¿verdad? O sea que la parábola puede referirse, ¿verdad?, a cómo estamos administrando nuestra vida, que el Señor nos la ha dado. Si es para la gloria de Él, ¿verdad?, o si la estamos enterrando en nuestras vidas llenas de pecado y delitos. Porque ciertamente aquí hay dos clases de personas, la cual Dios les ha concedido tener sus bienes, o le ha concedido ser administradores de los bienes que Dios les ha dado. Ciertamente nuestra vida le pertenece a Dios. Él decide cuándo nos vamos. Y el Señor, a fin de cuentas, tú le tendrás, ¿verdad?, que dar cuenta. Tú estarás de pie en el día del juicio final, donde el Señor te llamará y te va a preguntar qué hiciste con tu vida. ¿Qué hiciste con tu vida? Si hiciste o si la pusiste, ¿verdad?, para la gloria de Él, o enterraste tu vida, como lo dije. Así que es momento para reflexionar. Ciertamente fuimos creados para darle la gloria a Dios, no para vivir en nuestros delitos y pecados. Yo te invito a que no entierres tu vida, no la sigas enterrando, sino que la pongas al servicio de Dios y puedas llevar fruto. Y así librarte de esa condenación eterna. Que el Señor me le bendiga, mi hermano. Espero que sea de bendición, sea de edificación para su vida, y que Dios tenga misericordia de todos. No somos perfectos,
No somos perfectos y ciertamente todos daremos cuenta de nuestra vida cuando estemos delante de Él. Que el Señor me les bendiga, hermano.